김성은 동지께서는 선물 받은 승용차의 성능을 높이 평가하시며 훌륭한 차를 선물로 받은 데 대하여 다시금 대통령 동지에게 사의를 표하시었습니다. 영빈관의 아름다운 구역의 군액길을 달리시었습니다. La gallina de los huevos nucleares. Esto me gustó muchísimo porque vamos a hablar de este juego de la gallina. ¿Por qué Estados Unidos está jugando a la gallina nuclear? Y esta es una descripción que hace Javier Martínez y está entre los puntos que vamos a tocar el día de hoy. También vamos a tocar qué hay detrás de esta propuesta que hace Vladimir Putin sobre la paz en Ucrania. Qué tan atractiva, ventajas, pros, contras, lo vamos a analizar. Y el fenómeno ruso, enmarcado por supuesto también en una gran reforma que necesitan las relaciones internacionales. Soy Roberto Lamadrid, esto es Masterclass con Javier Martínez en Detrás de la Razón. Comenzamos. 적인 전략적 동반자 관계에 관한 조약 조인식에 이어 러시아 연방 대통령 울라지미르 푸친 동지와 금수산 영빈관 Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по всему комплексу вопросов практического взаимодействия. По итогам подписан новый межгосударственный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. Обращаю внимание на заявление Соединенных Штатов, других натовских стран о поставках высокоточных систем вооружения большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого высокотехнологичного вооружения, техники для нанесения ударов по российской территории. Да, собственно, это не только заявление, это уже и происходит. И все это грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств. В этой связи Российская Федерация не исключает для себя развитие военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом. Корейские друзья занимают объективную и сбалансированную позицию по тематике украинского урегулирования, понимают истинные первоначальные причины кризиса. Такая линия корейского руководства еще одно наглядное подтверждение подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса КНДР. Es increíblemente preocupante. Desestabilizaría la península de Corea, por supuesto, y potencialmente, dependiendo del tipo de armas que proporcionen, podría violar resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que la propia Rusia ha apoyado.
muchísimas gracias. Gracias por estar aquí como siempre. Gracias por todo ese apoyo y porque cada vez somos más. Ahí vamos remontando siempre la censura y a pesar de la censura, porque hicimos unos programas denunciando lo que pasó hace unos días en Gaza y otra vez, y eso afecta a los demás videos, pero bueno, aquí seguimos. Muchísimas gracias y hoy es viernes de... Usted lo sabe, de la clase magistral con Javier Martínez. Javier, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Y pues vamos a abrir platillo porque este programa está muy importante acerca de todo el entramado de las relaciones internacionales justamente en este momento. Y además tocas temas o vas a tocar temas pues creo que muy puntuales y muy significativos, no solo para entender, sino para seguir las pistas de lo que pues nos puede pasar a todos, sobre todo a Europa y sobre todo la preocupación de la guerra nuclear. Pues comenzamos contigo. El punto número 1 sería una reforma. ¿Por qué habría que reformar las relaciones internacionales? ¿Por qué habría que reformar esa relación que tienen como si fueran grandes familias o grandes tribus entre país y país? Adelante, te escuchamos, Javier. Buen solsticio de verano, Roberto, y a todo el equipo de Detrás de la Razón. Las relaciones internacionales necesitan reformas porque no es ningún secreto que vivimos en una época, en este primer tercio que estamos viviendo del siglo XXI, es realmente una época, yo creo, de las que he estudiado, de lo que he vivido y de lo que he estudiado, que no he vivido, históricas, es de la de mayor turbulencia. A mí se me asemeja muy mucho al periodo de entreguerras de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial o los momentos previos a la Primera Guerra Mundial, pero con una turbulencia mucho más perversa que en aquella época, que existían unos medios escritos y no los medios actuales de control y de deformación de la información. Las estructuras que estamos viviendo en estructuras en las relaciones internacionales son herencias de hace 450 a 500 años y realmente desde los últimos 200 años con una dominación de un poderío anglosajón sobre todo el planeta. Y esto ya ha cambiado porque la realidad, y debe de cambiar porque la realidad ha cambiado. Es decir, las estructuras deben de amoldarse a la realidad socioeconómica, sociopolítica y evolutiva de las naciones y de los pueblos. Por lo tanto, lo que estamos viendo en este primer tercio del siglo XXI es todavía unas estructuras, un sistema de relaciones internacionales que proceden fundamentalmente de la reforma del siglo XX, de lo que se había hecho en el siglo XIX, pero ya repito, 200 años de estructuras ancladas en el poder anglosajón o de la angloesfera. El problema global de las estructuras transatlánticas es que están obsoletas y lo peor de todo es que están absolutamente seguras de que ellas son las únicas que tienen que ser, que son las que tienen razón en el planeta. Los otros, el sur global y los otros países que no están dentro de las estructuras transatlánticas son como si no existieran. Solo existen la pirámide de Estados Unidos y de Reino Unido, muy en decadencia, y luego el resto de vasallos en sus estructuras, pero no de iguales. Lo estamos viendo en Europa, como la Unión Europea es, por así decirlo, el cáncer de las naciones y de los pueblos de Europa. Este enfoque que se está teniendo de las relaciones internacionales ya se pretendió o se intentó por parte, estoy pensando en una Rusia postsoviética que vivió un periodo desde la caída del muro, desde el año 91 hasta el año 2007-2008, de verdadera humillación. Luego comentaré palabras incluso del subsecretario de Clinton, cómo veía que las oligarquías que estaban en la Rusia postsoviética estaban tragando, comiendo, la expresión que dijo este colaborador de Clinton, comiendo mierda, con perdón. Y claro, llega un momento en que el vasallaje dice basta, en la que la sumisión dice basta, que el escarnio dice basta, y no solo por la Rusia postsoviética. Estoy pensando en países que antes eran considerados del tercer mundo, en
Iberoamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, que están resurgiendo como potencias, como Brasil, como México, otros en Asia, como India, como Irán, como Turquía. Es un mundo que ha evolucionado desde el 2007-2008, desde la crisis del 2008 para acá, y que no ha evolucionado las estructuras a nivel de la gobernanza global. Estamos viendo que este enfoque persistente de la angloesfera de Estados Unidos y de la Unión Europea vasalla ha hecho que todos los países que han sufrido de sus acciones, estoy pensando desde la extinta Yugoslavia hasta Irak, Siria, Libia, Afganistán, son todos algunos ejemplos de los muchos estados afectados por estas manos, como decía Jean-Paul Sartre, las manos sucias de Occidente sobre estos países, millones de vidas destrozadas, decenas de miles de muertos. La OTAN continúa la política de la Casa Blanca en lugares donde no estaba ni pensado el Tratado del Atlántico Norte, es decir, en Medio Oriente, en el norte de África, regiones, repito, en los que la presencia de la OTAN nunca fue prevista para ello y que la OTAN supuestamente nació como organización, y digo supuestamente con ironía, como organización de defensa frente al Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia desapareció, pero la estructura que estaba haciéndole supuestamente frente se mantiene y se amplía. Estoy pensando que en el discurso, antes del discurso de Putin, en el 2008 ya se intentó proponer por parte de la Federación de Rusia un tratado de seguridad europeo. No se hizo caso, todavía era la soberbia de Occidente en grado sumo. Y también se propuso un memorando del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en diciembre del 2021. Tampoco se hizo caso, ni se hizo caso omiso, ni se molestaron en estudiarlo y sentarse y hablarlo. Han surgido otros actores, evidentemente. Hoy la segunda potencia, primera en muchos otros campos, es la República Popular China. Y estamos viendo una alianza de agraviados, por así decirlo, de este Occidente decadente, de unipolarismo, como he dicho, no solamente las estructuras de los BRICS Plus ampliándose. Estoy pensando en Turquía, que ha pedido, Turquía, miembro de la OTAN, que ha pedido su ingreso dentro de los BRICS Plus. Pero estoy pensando en estructuras desde Brasil, Rusia, China, la India, Sudáfrica, México y tantos otros. Por lo tanto, las estructuras, cuando en el discurso del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Vladimir Putin pensaba que hay que, otra vez más, en el 2024, ya lo dijo en el 2008, que hay que crear una futura arquitectura de seguridad para Eurasia, porque no podemos negar una razón geográfica y física. Desde la punta extrema de Portugal hasta la punta de Vladivostok, formamos un mismo continente geográfico. Por lo tanto, estamos asentados en un continente llamado Eurasia y habrá que ver cómo estados como Rusia, como China, como la India, como Turquía, como Irán, como Corea y otros tantos viven en este mismo continente y pase lo que pase, la geografía no se puede cambiar. Tendremos que coexistir y trabajar juntos de una vez. Y seguiría diciendo que el mayor peligro proviene de los propios políticos. Perdonar que no puedo anular una llamada molesta que está en este mismo momento entrando. No te preocupes, seguro que te están ahí diciendo, ten cuidado, querido Javier, el mayor peligro que tenemos en Europa actualmente, como tú me estabas diciendo, y para terminar esta primera pregunta que me estabas haciendo, el mayor peligro que tenemos en Europa proviene de los propios políticos. Es decir, son ellos, el cáncer de las naciones-estado europeas,
son el cáncer de las poblaciones de los pueblos de Europa y temen más a Washington que el descontento de sus propios ciudadanos. Washington está obligando a Europa a aumentar el suministro no solo de armas, sino de gastos militares, mientras hace planes para recortar gastos sociales y ciudadanos en cada uno de los estados. Además, con una legitimidad, como se ha visto en las últimas elecciones europeas, donde la gran mayoría, más de un 70 y tantos %, no ha ido a votar. Por lo tanto, pongamos un 30 o un 33% de los cuales están divididos entre ellos, son los que quieren imponerse al 70 y tantos % restante. Y además en unas estructuras no democráticas, porque cuando tú eliges el Parlamento no es el que realmente propone las leyes. Hay una bicefalia de una Comisión Europea que se eligen entre ellos mismos y un Consejo Europeo que también es elegido entre ellos mismos y se reparten el poder político sin representatividad. Por lo tanto, el sistema de relaciones interestatales en el espacio europeo es necesario abandonar las potencias externas a todo el gran Eurasia y que sean los países de Eurasia, desde Portugal hasta la punta de Kamchatka y hasta la punta de la India y del Vietnam, este gran continente que es el apéndice Europa-Asia, Eurasia, debe de buscarse una estructura que sea policéntrica, es decir, varios centros y respetándose las soberanías y no monocéntrica. El sistema de relaciones internacionales en el que se basaba el dominio unipolar está ya muerto, está destruido. Occidente sigue queriendo mantener sobre Europa y sobre Asia y sobre América y sobre África unas estructuras del Atlántico Norte para todavía pensando que debemos el resto de los pueblos y países de la Tierra mucho a las antiguas potencias coloniales. La inviolabilidad, termino, del sistema de relaciones internacionales basado en este predominio de la estructura occidental confirma que tienen que aprender a competir y a convivir con los países asiáticos, con los países africanos y con los países iberoamericanos. Y por lo tanto, hay que reformar todo, desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Agencia Climática e incluso las Naciones Unidas. ¿Por qué están representados en el Consejo de Naciones Unidas naciones que ya no tienen un peso específico como lo tenían al final de la Segunda Guerra Mundial? Ya no estamos en 1945, estamos en el 2024, vamos camino de seguir así hasta el 2045. Se habrán cumplido 100 años de una estructura ya muerta si no se hace nada. Y se están produciendo una disociación brutal entre dos grandes bloques. Volvemos al bloque occidental, cada vez con menor poder, el G7, y el bloque de los países de la Gran Eurasia, que están la Organización de Cooperación de Shanghái, están los BRICS Plus, está la Ruta BRI y está la Unión o el Centro de Estados Euroasiáticos. Por lo tanto, y otros muchos grupos que se van formando como círculos concéntricos alrededor de el respeto y el enfrentamiento, eso sí, y muy claro, con un Occidente que todavía cree que tiene el derecho a más de 500 años de dominio militar y de desvío de recursos de África, de Asia, de América Latina y Central durante siglos. Sin duda tienen que cambiar o tienen que entender, y sin duda también tienen que entender la gente, ¿no? La gente, no solo los gobiernos ni las corporaciones, sino la gente de a pie, la gente persona por persona. ¿Y a qué me refiero? Porque, bueno, yo en Europa, en mis viajes, pues he visto gente muy poderosa y hay, no digo todos, pero hay muchos que te ven para abajo, Javier. Y no solo en Europa, en Estados Unidos. Hay gente que te ve para abajo, no importa el color, no importa la raza, no importa la etnia, sino te ven para abajo porque, bueno, pues ellos tienen cientos de miles de millones de dólares a su cargo y pues tú no, entonces te ven para abajo. Y ese es también un grave problema, ¿no? Porque no solo en Estados Unidos, aquí en México, en Colombia, en Argentina, en Paraguay, en África, cuando
la gente tiene dinero, se enferma. Y el problema está que cuando esa gente que te ve para abajo llega a un puesto de presidente, pero no de un país, sino de una corporación, o llega a ser parte del consejo de las armas, de los ejércitos, pues con la mano en la cintura, pues dice, bueno, si eliminamos al otro país, o si el pueblo del otro país se opone, o si nuestro propio pueblo se opone, pues no importa, porque su misma perspectiva de ver a la gente para abajo, pues hace que decidan muy fácilmente matando a miles de personas solo por experimentar a ver si les va bien en ese negocio. Yo creo que efectivamente lo que tú dices está perfecto, pero además aplicarlo a individuo por individuo, porque hay muchos individuos que necesitan que se les lave el cerebro, pero el cerebro emocional y espiritual, para que cuando logren tomar o lleguen a tomar un puesto así, pues no sean tan genocidas. Ya ves, al ejército de Israel se burla de los, no puedo entender, un soldado israelí tomándose selfies junto a una palestina ahí muriéndose. Ese es el grave problema, y este tipo de personas y sujetos los hay en todos los países y en todo el mundo, y es una plaga que de verdad, pues no digo deberíamos eliminar, sino que ellos deberían de autocontrolarse para quitar ese ego, porque cuando tienen la pistola en la mano o la decisión corporativa de aplastar a un país económicamente, lo hacen, pues si se toman selfies frente a muertos y a niños muertos, pues ¿por qué no? Gracias por esta tapita que nos diste, esta tapa española para abrir boca, porque pues esto nos enmarca para lo que viene a profundidad y el grueso del programa. Todo esto se enmarca en un fenómeno que estamos viviendo, y te voy a preguntar si este fenómeno es un fenómeno real, es un fenómeno inventado, existen varios fenómenos, es una realidad aumentada, son varias realidades, es a propósito, es porque así se genera en base a la reacción social de la gente. O sea, no es que alguien esté planeado, sino que la misma evolución humana hace que pase una guerra así en la información. De lo que estoy hablando es del punto que vas a tratar, el fenómeno ruso, visto o construido desde los medios occidentales. Javier, te escucho. Sí, pues he tomado de distintos medios occidentales y de medios de Oriente cómo es percibido en este mes de junio la realidad después de casi, vamos camino de 3 años de guerra en Ucrania, y de la Federación Rusa de ostentar el récord mundial en número de sanciones. Se le han impuesto más sanciones que a Irán, que a Cuba y que a Corea del Norte juntos. Y a pesar de eso, no han logrado ponerlo de rodillas, sino que a pesar de eso está creciendo, y con los datos que voy a dar, y además contrastando con prensa y con medios occidentales y medios de Oriente. Por ejemplo, el PIB de Rusia en el año 2023, el año pasado, fue del 3,6%. Indicaba una altísima estabilidad económica del país y un gran potencial frente a los desafíos globales. En junio de este año, el Banco Mundial, es decir, una estructura que está creada dentro de y obsoleta dentro de las estructuras de Occidente, el Banco Mundial duplicó en este mes de junio con creces su pronóstico del crecimiento económico de Rusia para este año 2024, que empezaba diciendo que iba a ser un crecimiento del 1,3, ya va por el 2,9 en predicciones del Banco Mundial para este año 2024. El caso es que los que predecían desde Occidente un colapso por las sanciones, o son muy malos los analistas, o están muy ciegos, o las dos cosas, y utilizan una propaganda que la realidad desmiente. Estoy pensando, por ejemplo, incluso el exdiplomático estadounidense, ¿cómo es el nombre? Creo que es Chase Freeman, en una entrevista a una publicación, Dialogue Works, habla que Occidente se está desconectando hasta de la propia realidad de los data y de los números, que eso no es interpretación, son datos reales, además por institutos occidentales. El periódico alemán Die Welt
afirma que las sanciones antirrusas han resultado realmente beneficiosas para Rusia, y voy a explicar el por qué, obligándola a abandonar un modelo económico de país exportador de energía para diversificar su propia economía. Uno de los principales expertos occidentales, el ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, con una interpretación muy torticera, decía que esto se debe al aumento en producción de armas de Rusia. Pues no, porque cuando me he metido a analizar y a ver por qué estos crecimientos, es verdad que la industria armamentística ha crecido en Rusia en producción de tanques, de vehículos blindados, de transporte de personal, pero esto no ha llevado a lo que está pasando en Occidente a una paralela reducción de la industria civil, de la producción de bienes y servicios civiles. Al contrario, en Rusia, el crecimiento del 5,5% del PIB en el primer trimestre de este año, 5,5 en el primer trimestre, solo la producción militar es el 2,2%. El resto, el 3,3%, es de producción civil. Esto no lo consigue ni Alemania, ni lo consigue Francia, ni lo consigue Italia y, por supuesto, España. Por lo tanto, de ahí que ese cuarto puesto que tiene en Rusia, la Federación de Rusia, en el entorno económico global del mundo. Los analistas alemanes explican el crecimiento del sector civil, no solo militar, porque Rusia ha sabido sustituir las importaciones y las empresas occidentales que abandonaron Rusia en esta fanática rusofobia, hicieron que los propios rusos, el propio gobierno, se hiciese cargo de las empresas, diese subvenciones gubernamentales, aprovecharse de los beneficios de las empresas para reinvertir estos beneficios, para solidificar estas empresas antes extranjeras, ahora rusas, y por eso están creciendo las inversiones en metalurgia, en química, en electrónica, en construcción de máquinas, en herramientas, en automoción y en otras industrias. Por lo tanto, como resultado, Occidente y sobre todo la OTAN se enfrentan ahora a una Rusia mucho más estabilizada, más estable, con visos de convertirse todavía más en una gran potencia, ya no solo militar, sino económica. Y mientras tanto, la Europa, sometida al Politburó de Bruselas, están decayendo Francia, Alemania, Reino Unido, e incluso la España, que dice que todo va como un cohete. La realidad es que Occidente, con su aventurismo, ha arrastrado al competidor que tenía Estados Unidos. El gran vencedor en esto está siendo Estados Unidos y la gran perdedora la Unión Europea. Y Rusia creciendo. La realidad es que luego se dan unas grandes contradicciones, como hemos visto aquí muchas semanas en este programa. La Unión Europea ha aumentado las compras de hierro, de acero y de aluminio de Rusia. Bélgica ha aumentado incluso con compras ocasionales, tengo aquí los datos, también la República Checa, los Países Bajos, Hungría y otros países. Y las prohibiciones que se estaban haciendo contra Rusia ha hecho que el rublo se utilice también mayoritariamente en las transacciones comerciales exteriores de Rusia. Me voy a terminar con otros 2 puntos de agencias occidentales como Bloomberg. Bloomberg, por ejemplo, señala que la implementación de los 2 grandes proyectos de infraestructura que vimos hace semanas, aquí también la ruta del Mar del Norte y el corredor del transporte internacional norte-sur, con la participación de la India, con la participación de Irán y también el interés que esto se desarrolle por parte de China, está permitiendo que Rusia ocupe, lo dice Bloomberg, un lugar central en el comercio internacional, a pesar de todos los intentos de Occidente de aislar a Rusia desde la operación militar especial. Rusia ya se fue preparando, también hay que decirlo, desde las primeras sanciones que recibió por la adhesión de Crimea años antes de que comenzase todo el tema de la operación militar especial en Ucrania. De hecho, la mitad, se está reduciendo la mitad a la ruta tradicional por el canal de Suez, se están evitando los peligros de navegar por el Mar Rojo, de los ataques hutíes que encima no controla Occidente,
y se están construyendo estas nuevas rutas, la del Mar del Norte por el Ártico y la de norte-sur desde el Índico hasta San Petersburgo, una ruta multimodal, como ya hemos visto. Terminaría diciendo otro medio, Indian Express. Indian Express escribe que la Federación Rusa es un país sorprendentemente estable económicamente, a pesar de ostentar este récord de sanciones que ya he comentado antes. Y por lo tanto, hay signos, dice el FMI, de sobrecalentamiento en la economía rusa. Es decir, como no pueden, como crece, ahora hay sobrecalentamiento para los analistas con sede en Washington. Los analistas de la India ven que esto no es solamente por un desarrollo del complejo militar industrial ruso. Estamos viendo que el mercado laboral ruso es fuerte, el desempleo es bajísimo, el crecimiento salarial está estimulando el gasto de los consumidores. Esto en el mes de abril, dicho sea de paso, también otro dato curioso que he obtenido por el Indian Express, en el mes de abril el comercio entre Rusia y los Estados Unidos aumentó inesperadamente un 20% en el mes de abril, alcanzando los 332 millones de dólares. Todo esto datos de la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Termino. Las inversiones, el aumento del gasto público, el hecho de que Rusia ha sabido prepararse desde los primeros bloqueos de Occidente desde el 2014, hacen que hoy día la economía rusa esté creciendo estable y con un aumento de la demanda interna, que es el motor económico, la demanda interna, y por lo tanto es un ejemplo de que la adquisición de soberanía industrial por un país no te paran las sanciones de Occidente. Si eres soberano industrial, si tienes una industria nacional propia, si sabes decir no, puedes crecer tu producción y tu ciudadanía vivir mejor, a pesar de tener las sanciones más grandes de la historia del planeta. Pues, ¿cómo se distorsiona entonces la realidad, verdad, Javier? Porque incluso hay medios que lo hacen a propósito, te dan una probadita de verdad y luego una verdad a medias y entonces te generan la narrativa así. Entonces, bueno, pues este es el fenómeno ruso. Y hablando del fenómeno ruso, hay también han desvirtuado de ambas partes también. Yo creo que hay algunas personas que no quieren que haya paz. Por cierto, Jens Stoltenberg estuvo hace unos días en la Casa Blanca en Washington, el secretario general de la OTAN, y pues estaba feliz de que por primera vez muchos países habían alcanzado el tope psicológico de aportar el 2% de su Producto Interno Bruto para las armas de la OTAN, y como nunca se había alcanzado el nivel de contribuciones desde hace bastantes años. Y también está pues muy feliz ahí con Biden porque, bueno, traman o tienen cosas entre manos para pues tratar de seguir afectando, molestando, bombardeando a Vladimir Putin, a Rusia, a la Rusia de Putin. En este marco, y en este marco también de el fin de semana pasado, en donde se hizo una conferencia de payasada, como yo lo llamé, en Suiza para la paz en Ucrania, donde no asistió Rusia, Vladimir Putin también propuso un plan de paz. De hecho, la reacción de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dijo que esa propuesta de paz de Putin era una burla a la humanidad y la tachó de ser algo infame. ¿Qué hay detrás de esta propuesta de paz de Putin, Javier? Los enemigos y hasta los indiferentes, porque estaban convencidos de que Rusia, y lo vengo diciendo desde el principio de la operación militar, que en origen, y además denuncié como error en un principio el haber caído en la trampa del oso. ¿Os acordáis que decíamos lo de la trampa del oso? Pero la realidad es que no quedaba más remedio, como se habían puesto los hechos desde la revolución del Maidán y el ataque a civiles
en las repúblicas del este por parte del gobierno post-Maidán de las repúblicas del Donbass a las poblaciones rusoparlantes y no solamente ucranianas rusoparlantes, sino rusos viviendo en ese territorio. La realidad es que Ucrania no es el interés de Rusia capturar o tener toda Ucrania, pero están haciendo un hecho consumado lo que no es una estrategia prevista desde el principio, es decir, el propio derrumbe del régimen por su corrupción, por su ineptitud, por su ineficacia, por más dinero que des a un roto, siempre se cae por el agujero. Entonces, el viernes, durante su discurso ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, Putin expuso unos términos en los cuales era Ucrania debe retirarse de las fronteras administrativas de las 4 regiones que se unieron a Rusia después de los referendos de septiembre del 2022 y declarar que ya no quiere unirse a la OTAN. Estas son las 2 condiciones, ¿cómo se dice en español? Prealable. 2 condiciones prioritarias. Sin embargo, hay más en esto de lo que parece. Es decir, esto, como tú bien has dicho, llegó un día antes de la cumbre, la farsa de la cumbre suiza de Bürgenstock, las conversaciones, la farsa, el fracaso y el fiasco de esa falsa cumbre de paz, que no se iba a hablar de paz. Y luego, además, fue el día después de que se hubiese celebrado el G7 en la parte del sur de Italia. Hay unos esfuerzos que van en paralelo, que se van a ver dentro de unos meses, que lo están haciendo chinos, rusos, brasileños, para organizar un proceso de paz paralelo no occidental y que sea inclusivo e incluyente. Para que haya un plan de paz, tienen que estar ambas partes. Para que haya un plan de paz, tiene que haber alguien legítimo en los poderes de cada estado para que lo que firme tenga validez para los que vengan detrás. Claro, un presidente que ya no es presidente y que no ha convocado elecciones, solamente me cabe la legitimidad el Parlamento ucraniano que dé su firma y que esté presente en unas negociaciones representante elegido por el Parlamento en Ucrania. No alguien que se arroga un poder bajo una ley marcial y que además ya no es presidente y que además ha prohibido por decreto, él se ha autoexcluido, él y su gobierno, cuando era un gobierno legítimo, de negociar jamás con Rusia. Así fue el decreto. Por lo tanto, en este plan que veremos, y ya lo anticipo, veremos en la cumbre del G20 que se desarrollará en noviembre en Río de Janeiro, lo que no interesaba a Rusia era, y además no había sido invitada, es decir, una cumbre de paz donde los 2 oponentes, uno que niega que jamás se pueda sentar a negociar y otro que no es invitado. Pero bueno, aparte de esos que no estaban los grandes países del planeta y las representaciones eran de muy baja calidad, realmente quitando los palmeros de la Unión Europea y de algunos de la OTAN, países de la OTAN, el resto eran no a nivel de presidencia del gobierno ni de jefes de Estado, eran ministros o secretarios de Estado. Y no todos de los presentes luego firmaron, si es que se firmó algo, porque no ha salido ningún documento oficial de un documento que ya estaba preparado previamente. Lo que ha propuesto y propone Rusia sobre la base es lo que vengo diciendo, que cada vez es peor para Ucrania, porque hace meses decía que la solución del armisticio, yo lo decía, lo argumentaba, que la solución de un armisticio, es decir, de un cesar el fuego y de un volver a las fronteras, todavía era posible, pero esto al principio, si se hubiesen respetado los acuerdos Minsk I, Minsk II y las conversaciones de Turquía, pero es que todo esto no se ha respetado, ni en las conversaciones de Estambul, ni en los acuerdos que han sido
irrisoriamente declarados como que eran un compás de espera. Por lo tanto, se ha ido conquistando territorio y se ha ido adheriendo a adhesión de estos territorios y de estas poblaciones en referéndum masivos que prefieren estar en la Federación de Rusia como repúblicas federadas a estar en una, no sé cómo llamar, un estado agujero negro, black hole. Entonces, desde esa parte, la realidad es que Rusia dice alto el fuego, sí, siempre que lo que le pedían a ellos y lo que le pidieron a los rusos cuando estaban cercando Kiev, si os retiráis de Kiev se podrá empezar un proceso de negociación. Cayeron otra vez Vladimir Putin en la trampa de Occidente. Creo que ya ha aprendido que ni aunque le admitieran en el G7 para ser G8, no es fiable de trabajar con unas estructuras obsoletas neocoloniales como son las de Occidente unipolar, que no aprende que el mundo ya no es de la colonia y los otros los colonizados. La realidad es que lo que actualmente a lo que estamos es que lo que se pide claramente es que Ucrania renuncie, aunque sea por la vía falsa, pero que renuncie a adherirse a la OTAN. Ya es de facto de la OTAN. La OTAN está en territorio ucraniano desde Maidán, después de Maidán y después de la intervención rusa. Pero por lo menos que no se una formalmente a la OTAN y que los refrendos de septiembre del 2022, no solo de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Jersón y, por supuesto, Crimea es innegociable, pues que se respeten esos refrendos y que se retiren las tropas y que haya una línea en donde no haya armas ni de un lado ni de otro. Eso, en parte, en Rusia también ha sido criticado eso. Ojo, hay extremistas también en Rusia que consideran que Putin es un moderado y que eso puede considerarse como una rendición. La realidad es que si avanzamos hacia no negociar de ninguna de las maneras y si avanzamos a que la OTAN intervenga convencionalmente en Ucrania con el pretexto de defenderla, nos acercamos, si una fuerza de invasión cruza el río Dnieper, nos acercamos, por lo tanto, a que se utilicen armas nucleares tácticas. ¿Qué es eso de armas nucleares tácticas o no estratégicas? Son armas nucleares de corto alcance. Son bombas de gravedad, son misiles de corto alcance, son misiles tierra-aire y aire-aire, cargas de profundidad y torpedos con ojivas nucleares, bombas de neutrones, pero todas ellas, aunque sean de, por así decirlo, armas nucleares tácticas, son infinitamente más grandes que las que se tiraron en Hiroshima y Nagasaki. Es decir, es incremento de la muerte, incremento de la enfermedad, incremento del dolor. También es inimaginable que le otorguen a Rusia el control sobre las populosas ciudades homónimas de Jersón y Zaporizhia, así como los territorios de esas regiones al oeste del Dnieper. Por lo tanto, yo creo que la situación hasta noviembre en Río de la cumbre del G20, las ojivas nucleares tácticas pueden hacer aparición real. Y pueden hacer, desgraciadamente, una aparición real que sería perjudicial si no se escala hasta una tercera guerra mundial, que se quedase, espero a que no se llegue a una utilización de armas nucleares tácticas y que no se pase a la siguiente fase, que es ya la de armas nucleares estratégicas. Todo lo que se ha estado haciendo por parte del despliegue de ejercicios militares rusos de submarinos y buques pasando por Florida hasta Cuba es una advertencia diciendo que también llegamos a territorio norteamericano por la costa atlántica y el pacto que se ha firmado con Corea del Norte, no solo económico, es la primera vez que visitaba Putin Corea después de 20 años, lo visitó cuando estaba el padre de Kim Jong-un. Es decir, han pasado más de 20 años en el del 2004 al 2024 para que ahora Rusia también se interese por Corea. Es como dar la misma medicina que está haciendo Occidente, de decir, me hacéis una guerra por procuración,
una guerra por intermediación, una guerra proxy, pues yo voy a utilizar también a otros o voy a colaborar o voy a participar a otros que también son perjudicados por Occidente y vamos a unir fuerzas. Y eso es el gran terror, porque los misiles de Corea sí llegan a la costa de San Francisco, sí llegan directamente a toda la península de California. El líder ruso admitió con franqueza en diciembre del año pasado que cualquier armisticio como el que yo propuse hace meses, el de las dos Coreas, es decir, no una paz integral, sino un armisticio, un cesar el fuego como es el de Corea y una línea intermedia entre ambas fronteras de desmilitarización, eso ya no es posible. Eso ya no es posible porque Occidente ha querido seguir avanzando y avanzando y avanzando y sigue todavía con esta, cuando están perdiendo claramente en una guerra que hasta ahora ha sido una guerra convencional, hasta ahora ha sido una guerra basada en dos puntos, la carrera por la logística y la guerra de desgaste. Pues la logística ya estaba preparado Rusia desde el 2014 y el desgaste lo está teniendo más Occidente, eso sí, en beneficio de la industria, del complejo militar industrial norteamericano, en hundimiento de Europa y vasallaje todavía mayor que el de la Segunda Guerra Mundial tras el Plan Marshall. El gran borrado de la historia se está produciendo en las naciones de la Unión Europea a causa de la Unión Europea, a causa del Politburó que está en Bruselas. Por lo tanto, lo que yo espero, y llegando hasta noviembre todavía queda mucho, es que el dilema ruso se quede en no tener que llegar a utilizar armas nucleares tácticas porque la seguridad de territorio ruso haya sido atacado directamente por la OTAN. Por lo tanto, la condición sería cesar inmediatamente las hostilidades, pero repito, desde la postura rusa ahora a mes ya de junio, es que Donbass, Zaporizhia, Gerson y por supuesto Crimea no se pone ni en el mapa de ningún tratado, pues que son territorios rusos. Y por lo tanto, si siguen avanzando la guerra y siguen avanzando con esta guerra de desgaste progresiva, porque se quiere a ese ritmo. Muchas veces se pensaba que es que no daban para más. No, es que se quiere ese ritmo. Y se quiere ese ritmo para... y se van endureciendo las condiciones cada vez más de paz. Esto se ha interpretado como un ultimátum por parte de Stoltenberg y por parte de la cumbre del G7 en Borgo Egnazia, en Italia, justo antes de la falsa cumbre de Bürgerstock en Suiza. El vicepresidente de la Duma desde el año 2016, que es el tataranieto del escritor León Tolstoy, que por cierto es invitado a las televisiones francesas, habla un francés mejor que muchísimos franceses, el tataranieto de Tolstoy, repito, vicepresidente de la Duma desde el año 2016, ha dicho lo siguiente, que el humor de Moscú y la paciencia de Moscú es cada vez más belicosa. Y esto es lo problemático, ya que la Unión Europea, con este impulso sostenido por Washington, porque permíteme la metáfora, se está actuando, y en esto los países de la Unión Europea, como mujeres explotadas en una casa de placer por parte de una madame que les manda, pero los beneficios tanto de la madame como de las explotadas van hacia alguien que está al otro lado del Atlántico. Entonces, desde esa perspectiva es vergonzoso que la Unión Europea esté en esta huida hacia adelante que solo está beneficiando. Lo último ha sido lo de los haberes congelados de Rusia en los bancos occidentales. El comunicado de la cumbre del G7 en presencia del presidente Zelensky diciendo que han decidido que de los haberes congelados en bancos occidentales, en bancos europeos, no lo hace Estados Unidos, lo hace la Madame y las trabajadoras de la Unión Europea a favor de los Estados Unidos. 50.000 millones de dólares que han dado de intereses estos haberes están haciendo un paripé, una fórmula que pareciera que es jurídica y es un robo
la estafa o malversación financiera más grande del siglo y el más grande robo de la historia, porque de los 260.000 millones de fondos rusos que hay en el extranjero, los intereses que han sido estos 50.000 millones, ahora se quieren dar supuestamente a Ucrania, no van a ir para Ucrania. Es una violación del derecho financiero internacional porque van a servir para las cuentas del complejo militar industrial americano y para sus políticos que vimos la semana pasada. En resumen, Washington hace de esta guerra por intermediación, por procuración en Ucrania, una empresa autofinanciada, es decir, roba por primera vez en la historia un robo manifiesto los intereses de unos haberes congelados en la Unión Europea, dice que es para Ucrania, pero se los aplica para sí mismo, no para la nación Estados Unidos, sino para el complejo militar industrial, los intereses generados en estos casi ya 2 años y medio, y dice que se los aplica a Ucrania. Y los fondos, los otros 260.000, es decir, el capital, no los intereses, el capital dice que sirve de garantía para que los Estados Unidos siga proporcionándoles armas. Si esta sumisión voluntaria no produce reacción por parte de nadie, estamos viendo que Rusia, lo hemos visto antes en la anterior pregunta, es la 4ª economía mundial. Es una gran potencia militar y es la única potencia del planeta que tiene capacidad estratégica, la única que tiene capacidad estratégica para reducir a los Estados Unidos en cenizas termonucleares si se pasase de una guerra nuclear táctica a una guerra nuclear estratégica. Yo no sé si esto es para que lo mediten y, como tú bien has dicho, las estructuras tienen que cambiar, pero los que están al mando de los poderes, independientemente de los cambios de las estructuras, tendrían que pasar antes por psiquiatras y por psicólogos, porque estamos viendo los ejercicios en el mar Báltico, los Baltops 2024, los más numerosos en tropas y en barcos y en submarinos y en aviones y en helicópteros por parte de la OTAN en las fronteras de los mares del Océano Glaciar Ártico ruso, prácticamente cercanos en el mar de Barents, y por otra parte estamos viendo los ejercicios navales que está haciendo en contraprestación no solamente Rusia en el mar Báltico, sino los que están haciendo en este mismo momento 40 buques de guerra, aviones de combate, helicópteros, antisubmarinos, que se unen a la flota rusa en la zona del Pacífico, ahora que, mientras que estaba firmando esto con Corea del Norte, se estaban produciendo estos ejercicios que van en la zona de la península de Kamchatka, en el extremo oriental de la Federación de Rusia, en la otra parte, en la que está casi mirando a el mar del Japón, y todo esto se está produciendo cuando en abril ya se habían hecho otros ejercicios en esa misma zona. Yo veo que la situación es más que problemática, no solamente tú has dicho a nivel europeo, por supuesto, a nivel europeo, porque Estados Unidos se cree que la baza se va a jugar solo en territorio europeo, como fue la Primera Guerra Mundial y como fue la Segunda. No, la baza hoy día apunta a las costas, no solamente atlánticas de Estados Unidos, los ejercicios con Cuba, sino también a las costas del Pacífico y además con colaboración ahora ya de un país que tienen un tratado de mutua defensa, que es Corea del Norte y la Federación Rusa. Pues sí. Y ahí entonces viene la siguiente pregunta, que es el punto que vas a tratar, que yo creo que me encantó por el nombre que le pusiste, pero también mucha gente se lo plantea de otra forma, pero se lo plantea, Javier, porque ¿qué estamos viendo? Están jugando a la gallinita nuclear y yo creo que no solo Estados Unidos, sino también Rusia. Constantemente Biden está amenazando con que pues estamos listos, también podemos usar armas nucleares, no solo amenazando, sino también proponiendo el envío, no proponiendo, sino dice que ya está autorizado el envío de F-16 que todavía no llegan, pero esos F-16 pueden llevar cabezas nucleares, el envío de misiles que también se pueden utilizar o de lanzaderas que se pueden utilizar no solo para forma defensiva, sino también para ataque y ataque también nuclear. Vemos a Putin enviar, justamente cuando está ahí con
Kim Jong-un, pues también a unos 100 y tantos kilómetros apenas de Miami, ahí en Cuba, pues un submarino nuclear y una fragata ahí toda poderosa de Rusia, el submarino nuclear el más letal que tiene Rusia, pues ahí apareció en las aguas frente a Estados Unidos, y entonces Estados Unidos le envía también un submarino que llega y se apersona en Guantánamo, y no solo Estados Unidos, también le envían una escolta de vigilancia de parte de Canadá, y bueno, pues se traen un juego tremendo, ¿no? Pero el público también se pregunta, bueno, ¿y todo este juego qué? Nada más, porque yo creo que ya ni miedo da, porque ya agarraron la medida, ¿no? Ya ahí viene, y sí, pero pues, y luego el Steadfast, los ejercicios militares más grandes de la historia de Estados Unidos y la OTAN en conjunto. Pero, ¿y por qué juegan este juego de la gallina nuclear, Javier? Juego, y voy a explicar además con declaraciones propias de ellos y con fechas de estas declaraciones. Estados Unidos quiere que Rusia abandone su intención de utilizar posiblemente armas nucleares si la fuerza invasora de la OTAN, es decir, los llamados 100.000 efectivos de la OTAN, cruzara el Dnieper, o el Dnieper. Es decir, que se quedasen así quietecitos y que vosotros no utilizar, porque lo que podría ocurrir, es decir, que Rusia, si avanza militarmente como está avanzando, y los otros dicen la excusa perfecta para interponer los 100.000 soldados, ya es una declaración de guerra en abierto de la OTAN, solamente con esa declaración, pero es que además poner 100.000 soldados que crucen el Dnieper, y Rusia se va a quedar mirándolos diciendo hola, y no va a utilizar las armas que tiene a su medida. El ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radek Sikorski, reveló en una entrevista en The Guardian que los estadounidenses han dicho, esto lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, los estadounidenses han dicho a los rusos que si explotan una bomba nuclear táctica, incluso si no mata a nadie, atacaremos todos sus objetivos en Ucrania con armas nucleares convencionales, armas que destruiremos todas. Y dice que es una amenaza creíble. Si esto es cierto, lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores Sikorski a The Guardian, no hay razón para sospechar que simplemente se lo inventó, sino que quien está jugando en su origen con esta declaración que ha dado lugar a toda esta vorágine de semanas después, quien está jugando el peligroso juego de la gallina nuclear con Rusia lo ha iniciado Occidente a través de este ministro de Asuntos Exteriores polaco, no desdicho por parte de la Casa Blanca. Rusia está realizando actualmente ejercicios tácticos con armas nucleares después de todo esto, porque si vemos la fecha de semanas antes fue lo de The Guardian, luego después el anuncio de los ejercicios tácticos con armas nucleares tácticas para disuadir a la OTAN de una intervención militar convencional en Ucrania. Desde la perspectiva de Rusia, la fuerza de los 100.000 efectivos de la OTAN se está preparando no solo para invadir Ucrania, sino que va a cruzar a territorio ya declarado de la Federación Rusa. Por lo tanto, mientras permanezcan, dicen, en el lado occidental del Dnieper, no habría razón para que Rusia tolerase el uso de armas nucleares tácticas, pero de manera realista, digamos. Podrían emplearse si cruza el río Dnieper, y parezca creíble que nos estamos acercando a este punto. Sikorski, el ministro, compartió la respuesta planificada de Estados Unidos. Es como una manera de medirse hasta dónde van a llegar, porque esto, que viene el lobo, parece que se pierde el miedo al lobo hasta que llega y no nos damos cuenta el lobo y se ha comido a las ovejas. Estados Unidos quiere que Rusia abandone su intención mientras que está preparando efectivos 100.000 para cruzar el Dnieper. Vamos, en ninguna historia de guerra militar alguien renuncia a su defensa, y además graduado, no armas nucleares. He diferenciado armas nucleares tácticas de las armas nucleares
estratégicas. Y a pesar de eso, no hay manera de que Rusia se quede sentada y que Rusia permita que Estados Unidos ataque directamente cualquier objetivo dentro de sus fronteras, ya que responderá de forma ojo por ojo o se lanzará el grano lanzando un primer ataque nuclear táctico. La única manera, termino, de evitar este escenario es que la OTAN evite sus planes de invasión bajo cualquier circunstancia, incluido el posible avance militar ruso. Sentémonos en Europa, pero sentarse ambas partes, no una ficción y con personas representativas que representen a la Federación Rusa y que representen a Ucrania, que sea alguien legal y legítimo según la legislación ucraniana, para que eso vincule, para que no sean luego acuerdos que sean papel mojado como los de Minsk I, Minsk II, que incluso fueron acuerdos que eran considerados por potencias como potencias, entre comillas, Alemania, Reino Unido, Francia, considerado luego como un mero compás de espera, de engaño a los rusos para ir preparando tropas contra la frontera de el propio territorio ucraniano del Donbass. Por lo tanto, cualquier cosa es un peligroso juego de gallina nuclear, que lo único que puede provocar es realmente, por mucho que viene el lobo, que no se le ve venir, un apocalipsis nuclear. Pues ojalá que no, y la gallina pues desactive sus huevos antes que nada y ya lleguen a un arreglo forzado. Decían mucho, y creo que en esta cumbre de la payasada, yo también decía en una entrevista que me hicieron que se pudo aprender también algo, porque llegaron países de ahora que ahora les gusta llamar el sur global, antes le llamaban el tercer mundo, países que pues no son tan ricos como los poderosos o países que siempre han sido oprimidos o saqueados. Llegaron, pero no firmaron el documento final de la cumbre de Suiza y dijeron cosas muy interesantes, ¿no? Tan interesantes que el ministro de Exteriores de Ucrania dijo, bueno, pues sí necesitamos negociar con Putin, Putin tiene que estar sentado en la mesa, pero más que eso, también les llamó la atención que los países del sur global, muchos decían que pues en una negociación de paz no es nada más baja las armas tú, las bajo yo y se acabó, sino que tienes que perder algo, te va a doler algo, hay que hacer un sacrificio, hay que hacer concesiones y decisiones dolorosas. Entonces, y más que nada, pues la brillantez que han tenido los países del sur global de hacerle ver a Ucrania que pues estaba equivocado, ¿no? Está equivocado, tanto que pues ya se habla de que en la próxima cumbre sí esté Vladimir Putin. Y además el destello, dicho sea de paso, de Sudáfrica, ¿no? El argumento, yo creo que más brillante que tuvo Sudáfrica allá en esa cumbre de Suiza fue que cómo voy a firmar y apoyar un documento final cuando llego y me siento en la mesa de la paz, encuentro a Israel, que tiene ya incluso orden de aprehensión su primer ministro y que está cometiendo un genocidio. ¿Cómo va a hablar de paz, no? ¿Cómo Israel va a hablar de paz? Bueno, pues así las cosas. Y el último punto, que ya de alguna forma ya nos diste una probada, pero si gustaría rematar, el último punto es cómo el hegemón, que está en decadencia, cómo el hegemón, o que más bien no tiene el poder que tenía hace 30 años Estados Unidos, le ordena a la Unión Europea que pues la solución final sea apuéstale por la guerra. Apuesta por la guerra y dos, pues apuesta por el robo, ¿no? El robo de las gallinas también, Javier. Totalmente, solamente apuntaría de lo que ya ha avanzado que robar dinero ruso es legal para los occidentales. Es un descarado robo, lo repito, de activos financieros rusos, sean de Rusia, fuesen de México, fuesen del país que fuera. Los activos del Banco Central de un país que se tiene en otros países para facilitar que esas monedas están depositadas por este banco ruso, mexicano, brasileño, el que sea, que está en países occidentales para facilitar, para que no haya trasiego de monedas, para facilitar las transacciones comerciales entre los países, que se pueda incautar, y no solamente incautar
y no con una orden internacional, que eso sería las Naciones Unidas quien tendría que darlo, sino por un grupito de países. Y luego encima, no solo el capital, porque ahí hay capital e intereses que hace ese capital, que los intereses de los activos congelados de Rusia, que ascienden ahora a más de 50.000 millones de dólares, de estos 260.000 que Giorgia Meloni diga que no, lo que está haciendo el G7 no es confiscar los activos congelados de la Federación Rusa. Estamos hablando de coger los intereses que han acumulado en el tiempo. Este juego de palabras que incluso para niños de primaria diría, ¿pero qué me está diciendo esta señora? Es decir, la Unión Europea va a transferir, es decir, había una obra, La putain respectueuse, La puta respetuosa, es una obra de teatro, ojo, es una obra de un autor francés que se me ha olvidado ahora mismo el nombre, y ahí está actuando la Unión Europea. No lo hace Estados Unidos, ojo, porque también hay haberes en Estados Unidos rusos. Lo está haciendo los haberes congelados en la Unión Europea, es decir, el brazo ejecutor es la Unión Europea, perjudicando al euro, porque claro, ¿quién va a querer depositar en países de la Unión Europea si a cualquier refunfuño se van a quedar con tu dinero como país soberano? Entonces, cuando se dicen que la Unión Europea transferirá además los activos congelados, alrededor de los 260.000 millones de dólares de capital, al Estado que garantiza los préstamos a Ucrania, que es Estados Unidos, es el truco, no me salga tan costosa. Pero es que luego, además, no solo me quedo con el capital, no me quedo solo con los intereses, sino también con el capital, y no va a ir para los americanos que están tirados por las calles o que están viviendo en una situación penosa, como hemos visto, en el complejo militar industrial para que produzca más armas. Sería tonto considerar que los Estados Unidos de Biden van a dar más préstamos a un país cuya deuda soberana es el abismo, es el agujero negro, es Ucrania. Por eso cogen los intereses, lo aplican. La señora Meloni dice que eso no es robar, simplemente estamos usando sin el consentimiento del propietario. Eso no es robar. Pero es que no solo de los intereses, sino también del capital. Y luego que se siga la orgía de venta de armas, que son muy beneficiosas. Ha habido grandes beneficios desde la crisis de no levantar cabeza Occidente desde el 2007-2008. Primero ha sido la industria financiera que hizo puff con las crisis bancarias y las que van a venir en Europa próximas. Luego se apostó, porque es una apuesta, economía de casino, por la industria farma, y nos vino aquello llamado la plaga, el virus, y evidentemente el gran business de las aplicaciones inyectables. Y luego ahora, después de eso, pues viene la gran bicoca, que es la producción y venta de armas. Es decir, esta es la economía en la que se basa el hegemón occidental, menudo hegemón, es decir, economía de muerte, economía de miedo. Menudo hegemón, y quizá, oye, te felicitamos, la verdad es que atrás se ve un espléndido estudio lleno de libros que me imagino has estudiado a detalle, y pues qué felicitaciones cuando el conocimiento habla a través de toda tu investigación y de gente como tú. Felicidades, Javier, y me imagino que de por ahí pues te salió la inspiración justamente de estos de los que estás hablando, que pues antes la gente superficial los consideraba dioses, y ahora pues se están tropezando y se están cayendo los dioses. La caída de los dioses es el cuadro que elegiste, y nosotros pues vamos a esperar tu explicación, por qué lo elegiste y qué ves, cómo lo interpretas en relación y correlación con lo que tocamos el día de hoy. Adelante, Javier. Occidente está basado en la soberbia, en la hybris, que decían los griegos, en la desmesura, en el desprecio que tú mismo indicabas de que te miran por encima del hombro independientemente del continente o del país que seas. Esa
élite oligárquica de Occidente que se creen como dioses. Pero es que los dioses caen al abismo también. En la historia ha habido mucha caída de dioses y renovación de dioses. He querido coger la pintura de un autor vivo, porque últimamente solo he tratado autores ya fallecidos, aunque sean eternos. Y quiero honrar a alguien que está vivo. Es el ilustrísimo señor don Ricardo Lamenca Espallargas. El pintor Ricardo Lamenca es un señor que nació en el año 49 en Lécera, en la provincia de Zaragoza, en España. Empezó a pintar en el año 66, cuando yo tenía 4 añitos ya estaba pintando. La primera exposición en Zaragoza la hizo en el año 71 con 22 años. Me interesó mucho, aparte de su pintura, su experiencia personal, porque trabajó en banca. Estando trabajando en banca, estaba formando como artista de artes aplicadas en la especialidad de pintura, sección de procedimientos en murales y revestimientos en la Escuela Massana de Barcelona. En el año 81 se licenció de Bellas Artes en el San Jorge de Barcelona y desde el año 2008 pertenece a la Asociación de Artistas Figurativos de Aragón. Aragón es la región, la comunidad autónoma, cuya capital es Zaragoza, y el pueblo donde él nació, Lécera, pertenece a Zaragoza. Lamenca realiza pinturas al óleo, tanto de paisajes como de lugares urbanos de Zaragoza, como pinturas históricas también, por ejemplo, los asedios que vivió Zaragoza en la Guerra de la Independencia contra Napoleón. También es un pintor que me ha gustado desde que le he conocido en sus obras en distintas exposiciones, por esa mezcla de modernidad, recoger lo bueno de la modernidad y recoger lo bueno de lo antiguo, no despreciar lo antiguo por antiguo y despreciar lo moderno por lo moderno. Hay que escoger lo bueno de ambos lados. Pinta también pintura religiosa. Hay un retablo del altar de la Virgen del Pilar en la iglesia de donde él nació, de Santa María Magdalena de Lécera. Ha hecho exposiciones en institutos como Fernando el Católico, ha hecho de Zaragoza, en Caja Madrid, en la Sala Majestic de Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. He querido traer esta pintura, que es de una tendencia neobarroca. Es una pintura donde vemos un estudio perfecto, además de anatomía del cuerpo humano. Con esta luz se ve perfecto, así, se ve perfecto porque tiene todo el juego de luces y el estudio del cuerpo humano. Vemos una pirámide, una forma triangular, donde vemos en la cúspide soportada por distintos escalonamientos de personas que soportan a los que viven en esta cúspide. Vemos en las partes más bajas de la pirámide el sufrimiento, la pesada carga de la explotación, una vez más, del hombre por el hombre, de la alienación de los seres humanos por una oligarquía de sus congéneres que se creen como dioses, se creen inmunes, se creen impunes y se creen inmaculados. Y no son ni inmunes, ni impunes, ni inmaculados. No son dioses. Dioses en la tierra están abocados a caer a los abismos. Y terminaría diciendo, además, reflexiones que me trae la pintura. Me ha hecho pensar en un libro que he reabierto para la pintura, de los que están ahí detrás, un libro de Herbert Marcuse del año 64, El hombre unidimensional, donde dice que la libre elección de los amos no suprime ni a los amos ni a los esclavos. Escoger libremente entre una amplia variedad de bienes y servicios no significa libertad. Si estos bienes y servicios sostienen controles sociales sobre la vida, sobre una vida de esfuerzo y de temor, esto, además, sí sostienen la alienación. También he pensado en un novelista, Philip K. Dick, el que hizo esa obra preciosa, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que dio pie para la película Blade Runner de Ridley Scott en el año 82, y he pensado en frases tanto del libro como de la película. He pensado en el libro para terminar. Esa es la condición básica de la vida, soportar que violen tu identidad. Y esto ya lo decía Philip K. Dick en el libro en el año 68. Pero en la película
se dicen frases preciosas con esa música de fondo de Vangelis, que es penoso vivir con miedo. Y lo dice así. La frase es toda una experiencia vivir con miedo. Eso es lo que significa ser esclavo. Rompamos, digo yo, las cadenas del miedo y empezaremos a vivir. Bravo, bravo Javier. Y efectivamente no se puede vivir en libertad, no se puede hablar de libertad, no solo en la cuestión económica que decías tú, si está sujeta a un modelo esclavista de producción, sino también no se puede hablar de libertad si eres un fanático, si eres un seguidor de algo, de alguien, a capa y espada, porque si no estás bien informado, si no tienes la capacidad crítica, si no tienes la capacidad de análisis para poder ver por qué lo dicen así, cómo lo dicen así, o cómo la gente o los líderes de la ideología o los líderes políticos lo dice o llegaron a decir tal o cual cosa, si no tienes todo ese embalaje intelectual, pues no se podría hablar de libertad tampoco, ¿no? Tampoco se podría hablar de libertad si no tienes la claridad espiritual, por ejemplo. Bueno, en fin, muchas cosas que pues nos hacen pensar que somos muy libres, pero en realidad, pues qué tan libre es el mundo cuando está sumido y sumiso a lo que tiene que comprar, a lo que tiene que ver, a cómo tiene que divertirse, a qué tiene que leer, en fin. La caída de los dioses. Gracias, Javier, pues te agradecemos mucho y que sea de provecho, que aproveche, que tengan un buen provecho, pero no de comida, sino de este alimento que nos traes intelectualmente para reflexionar, pensar y estar atentos, estar alertas sobre todo. Gracias, Javier, abrazo hermano, abrazo a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, nos vemos hasta la próxima.